puede recordar, Adriana, recuérdame en dónde nos quedamos, por favor. Doctor, permítame un segundo. Creo que fue en pérdida de derecho de cesantía, doctor, si no estoy mal, o embargo de cesantías. Buen día, doctor. Ok. Continuamos con las cesantías. Continuamos con las cesantías, o sea, ¿qué prestación social vimos? Vimos La prima de servicios. La prima, sí señor. servicios, señor, Auxilio de cesantía. auxilios y las cesantías, embargo de cesantías. Debemos completar cesantías. Pero también empezamos a ver cesantías, ¿sí? Sí, señor. Sí, sí señor. ¿Y qué dijimos de las cesantías? Que las cesantías se pueden embargar por alimentos, por deudas de cooperativas. Hasta un 50%, ¿no? Sí, ¿Y no dijimos nada más? Hablamos de la pérdida de las cesantías. ¿Cómo? Hablamos de la pérdida de las cesantías, las tres razones, las tres circunstancias por las cuales se pierden las cesantías, que son actos delictuosos en contra del empleador, sus familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad, o contra sus representantes, pérdidas por actos delictuosos en contra de la empresa o la materia prima de la misma, y revelar secretos que afecten la economía de la empresa. Y hablamos de la pérdida de las cesantías, cooperativas hasta el 100%, alimentos hasta el 50%. Perfecto. Y también vimos el pago parcial del auxilio de cesantías, de acuerdo al decreto del año pasado, antepasado, perdón. Sí, señor. Sí, señor. Pago Perfecto. parcial. Entonces, perfecto. Entonces dejamos listo la prestación social de intereses en las cesantías. Bien. Perdón, de auxilio en las cesantías. Ok. Entonces, como les digo, en este primer segmento de clase vamos a terminar nuestro individual. Vamos a hablar de los intereses a las cesantías, del vestido y el calzado y de la estabilidad laboral reforzada en maternidad, ¿cierto? Bien, entonces, miren que nosotros tenemos otra prestación social que es el interés al auxilio de la cesantía. Este interés al auxilio de la cesantía fue creado por allá en la Ley 52 de 1975 y lo que buscó o estipuló es que todo empleador deberá cancelar al trabajador a más tardar el 31 de enero del año inmediatamente siguiente un interés sobre el auxilio de las cesantías, ¿cierto? Este interés sobre el auxilio de las cesantías, la norma lo estableció sobre un 12%. Debemos entender y debemos decir que este interés a las cesantías, el empleado lo paga en dinero al trabajador, porque acuérdense que cuando nosotros veíamos el auxilio de la cesantía, decíamos que esta prestación social de forma genérica no la recibía el trabajador en dinero como la prima de servicios, sino que por consiguiente este mes de salario por año continuo laborado iba consignado, iba a ser consignado en el fondo, en el fondo de cesantías, perdón, que el trabajador escogiera, ¿sí? Porque en su concepto jurídico nosotros podemos entender que el auxilio de la cesantía se enmarca en el desarrollo de cuando el trabajador está cesante, está sin trabajo, haciendo también pues la salvedad de que la norma permitió que el trabajador parcialmente utilizara ese auxilio de la cesantía en ciertas circunstancias. En ese orden de ideas, nosotros debemos entender que este interés a las cesantías que nos trae la Ley 52 de 1975, esta prestación social sí la recibe el trabajador en dinero y la recibe en la primera quincena o en la segunda quincena a más tardar
de enero del año inmediatamente siguiente, porque acuérdense que para que se haga exigible el auxilio de la cesantía, pues debe completar el año laborado, ¿cierto? Y entonces la norma estableció que si el empleador no cancela este auxilio, este interés al auxilio de las cesantías a más tardar el 31 de enero del año inmediatamente siguiente, pues lo que va a pasar aquí es que la norma estableció que por sanción deberá cancelar el doble. Entonces, en ese orden de ideas, pues es un dinero que recibe el trabajador, y debemos entender que este dinero da porque el empleador tiene trabajando ese mes de salario todo el año continuo laborado, motivo por el cual por eso es que sale el tema del interés, ¿cierto? En ese orden de ideas tenemos esa prestación social. Ahora, miren que nosotros tenemos otra prestación social que es el auxilio de transporte. Este auxilio de transporte, bueno, ahorita les quiero compartir que me enviaron por el grupo de WhatsApp un nuevo proyecto de ley, haciendo un paréntesis, muchachos, un proyecto de ley que se radicó ahorita en el Congreso para regular el trabajo en casa. Si quieren, alguien que me escriba, ¿ustedes tienen grupo de WhatsApp? Sí, señor. Si quieren, agréguenme y les envío el proyecto de ley para que lo lean, que está bien interesante, me parece bien interesante ese proyecto de ley. Es totalmente diferente al teletrabajo, ¿no? Entonces, venga, no sé, el administrador del grupo en este momento en el chat, voy a colocar mi número de celular para que me agreguen. Porque es un proyecto de ley bien interesante. Entonces, digamos que haciéndolo como paréntesis. Entonces, volvamos a hablar, y pues digamos que este trabajo en casa y este teletrabajo tiene una incidencia muy importante con el auxilio de transporte. Ya ahorita lo vamos a enmarcar. Entonces, des en cuenta que pues el auxilio de transporte fue creado por la ley 15.959, y lo que quiso esta ley, como su nombre lo dice, es darle una ayuda al trabajador para que él pueda tener su desplazamiento de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa, ¿cierto? Motivo por el cual se creó tal auxilio. Pero este auxilio, que en este momento en cuánto está, ¿quién me recuerda? ¿102.000 qué? Este auxilio de transporte para el año, es correcto, para el año 2020 está en 102.854 pesos, ¿cierto? Pues es claro que este auxilio no alcanza a albergar el 100%, ¿cierto? Porque pues digamos que hay diferentes medios de transporte, pero hablamos del transporte público, que es el que generalmente la gente coge para poder desplazarse a sus trabajos, ¿cierto? Y no sé, ¿cuánto está el pasaje del Transmilenio? ¿2.500? ¿2.600? Bueno, no sé cuánto está. ¿2.000? 2.500. Eso, gracias. Eso, gracias. Entonces vean que, digamos que son 2.500 pesos, y que sean 2 trayectos son 5.000 pesos diarios, y eso multiplíquelo obviamente por los días laborados, pues por supuesto
generalmente no alcanza a cubrir esta suma de dinero, pero digamos que lo que busca la normatividad frente a esta prestación social es que el trabajador pudiera tener una parte destinada para ello sin tener que sacarlo del salario que devenga por haber pactado el contrato de trabajo, ¿cierto? Entonces, pues esta suma de dinero es bien interesante. Ahora bien, debemos mencionar con toda claridad que esta es la única prestación social a nivel individual que constituye salario para el pago y liquidación de prestaciones sociales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vayamos a liquidar y a pagar las prestaciones sociales, deberemos sumarle el auxilio de transporte porque este está destinado a ser constitutivo de salario para este pago de liquidación de prestaciones sociales, ¿cierto? Entendiendo que podríamos incluirlo no dentro del mismo artículo 127, porque acuérdense que cuando nosotros vimos el salario y hablábamos de factores constitutivos de salario, veíamos que la norma nos traía unos parámetros taxativos y determinados, ¿cierto? Pero el auxilio de transporte, de acuerdo a la normatividad, se debe o es constitutiva de salario. Julio, la ley del auxilio de transporte es la ley 15.959. Bien, ahora, la norma claramente determinó un requisito cuantitativo, ¿cierto?, para poder acceder a este auxilio de transporte, y es que el trabajador que devengue hasta la suma de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes tendrá derecho a constituir o a tener este auxilio de transporte. Quiere decir que el trabajador que devengue 877.803 por 2, quiere decir que el trabajador que devengue hasta 1.755.606 pesos tendrá derecho al auxilio de transporte, ¿cierto? También nosotros debemos entender, doctores, que hay unas excepciones por medio del cual el trabajador no tiene derecho al auxilio de transporte, ¿cierto? Y hay unas que estaban establecidas y hay otras que, por ejemplo, con el estado de emergencia económica salen, ¿sí? Aunque, y miren que el ministerio le tocó pronunciarse para poder cambiarle la finalidad, ¿cierto? Entonces, en principio, la norma establece y dice, mire, si yo como empleador otorgo el transporte a mis trabajadores, pues por supuesto no estoy en la obligación de pagarle el auxilio de transporte en dinero al trabajador, porque este auxilio de transporte se paga en dinero, ¿cierto? Y entonces lo que pasará es que yo como empleador le coloco o le proporciono el transporte a mis trabajadores para que lo recojan de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa. Esas son las llamadas rutas, ¿cierto? Ahora, también podemos entender que cuando no hay la prestación del servicio, bien sea porque estamos en alguna de las causales de suspensión del contrato, esa es otra excepción por medio del cual usted no percibirá auxilio de transporte, ¿cierto? Ahora, con el tema de la contingencia del estado de emergencia, miren que como lo que se trató de hacer es que la gente se vaya para la casa, el home office, ¿cierto?, el trabajo en casa, pues aquí, si usted está trabajando en casa y no está desplazándose a la compañía, pues obviamente no tiene que pagar auxilio de transporte, motivo por el cual tanto el ministerio como con las TIC, ¿cierto?, hicieron la modificación y establecieron que
el empleador deberá pagar la suma del auxilio de transporte, o sea, los 102.854 pesos por concepto de conectividad, ¿cierto? Por concepto de internet, ¿sí? Entonces, des en cuenta que en este estado de emergencia ese auxilio de transporte cambió de nombre, ¿cierto? Y pasó a ser, o pasó a tener otro auxilio que era el tema del auxilio de conectividad, para el tema del internet para que se pudiera elaborar, ¿cierto? Bien, veo que hay una manito levantada, dame un segundo, por favor. Dime, Luis. Buenos días, profe. Qué pena con usted. Empiezo con las preguntas del día de hoy. Me surge una inquietud. Cuando usted como empleador suministra el servicio de transporte para todos sus trabajadores, y en ese caso pues podría ir mezclado los que tienen más de 2 salarios mínimos en el tema de las rutas, pregunto, entonces ahí sí se puede liquidar el subsidio de transporte al momento de la liquidación. ¿Se puede tener en cuenta ese valor? No, claro, o sea, el hecho de que usted lo otorgue, ¿sí? No quiere decir que no lo tenga que tener en cuenta para el tema de la liquidación de prestaciones sociales. ¿Listo? Gracias. Listo, William. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás? Profe, en esta parte del auxilio de conectividad también entraría a ser prestacional. Pues hombre, mire que la norma no dijo nada de eso, ¿sí? Yo entendería y interpretaría que no, ¿sí? Porque es que, digamos que este auxilio de conectividad sale es por el tema de que la gente que está haciendo trabajo en casa, pues por supuesto no está utilizando el auxilio de transporte y el empleador pues no está en la obligación de pagar, porque taxativamente la ley ha establecido que es para el desplazamiento, ¿sí? Y si no hay desplazamiento, pues por supuesto no hay derecho a recibirlo, motivo por el cual lo que quiso buscarse es, listo, si yo no tengo este auxilio de transporte, pues vamos a transformarle la finalidad en el sentido de que ese mismo valor sea para ayudas de la conectividad. Pero como estamos en estado de emergencia, pues eso no quedó establecido. Ahora, lo que sí te puedo decir es que en el proyecto de ley que les voy a compartir, ahí se establece el auxilio de conectividad, pero tampoco establece que sea constitutivo del salario, ¿sí? Entonces podríamos entender que este auxilio de conectividad, si es que también pasa esta ley, que para mí la verdad es algo interesante, y la idea es que nosotros podamos discutir ese proyecto de ley, ¿sí? O sea, la idea es que vamos a hacer clase, póngale hasta las 9:45, y ahí voy a enviarles al grupo del WhatsApp el proyecto de ley para que ustedes lo estudien y lo analicen en media hora, y después hacemos un foro frente a ese proyecto de ley, porque me parece bien interesante y quiero que me den la opinión de si eso beneficia a las partes, o beneficia solo al empleador, o beneficia solo al trabajador, o qué pasa con eso. Pero entonces, en este orden de ideas, yo creería que este auxilio de conectividad no es constitutivo prestacional. William. ¿Listo? Muchas gracias. Bien. Luis. Ok, se le va a quedar la mano alzada. Perfecto. Bien, entonces, de acuerdo a eso, quiero que hablemos de la otra prestación social, que es el vestido y el calzado. Y esta dotación social, en mi sentir, el empleador le transformó su finalidad en el sentido de que no la proporciona de manera adecuada, ¿sí? Y esto ya se volvió una costumbre. Miren, el vestido y el calzado
que es lo que nosotros conocemos como dotación, fue creado por la Ley 11 de 1984. Y aquí se estableció que el empleador que ocupara más de un trabajador de forma permanente tenía la obligación de darle un vestido y un calzado al trabajador, ¿cierto? 3 veces al año. Un vestido y un calzado. No es que le den bonos, no es que le den dinero, no, es que el empleador le dé un vestido y un calzado al trabajador, perdón, como dotación, ¿cierto? Y digamos que la norma aquí también estableció unos requisitos. Puso el mismo requisito cuantitativo frente al tema de vengar salario de los trabajadores, que es cuando el trabajador devenga hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y otro requisito cualitativo, y es que el trabajador por lo menos tiene que haber laborado como mínimo seguido 3 meses. ¿Y por qué 3 meses? Porque es que la dotación se da cada 4 meses. ¿Sí? Si estamos hablando que se dan 3 veces al año, pues estamos hablando que el año tiene 12 meses, dividido en 3 veces cada 4 meses. Y la norma estableció que la primera dotación se debe entregar a más tardar el 30 de abril, la segunda se debe entregar a más tardar el 30 de agosto, y la tercera a más tardar el 20 de diciembre, ¿cierto? Y estableció expresamente que estaba prohibido otorgar esta prestación social en final, ¿sí? Entonces, yo pregunto, de las personas que estamos en este grupo que tienen contrato de trabajo, ¿alguien tiene derecho a la dotación? ¿Quedarse la manito? Bueno, bien. Diana. Listo. Sí, señor. A ver, ¿cómo estás, Diana? Pregunta. ¿A ti te dan dotación? ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en una firma de contadores públicos. Trabajas en una firma de contadores públicos. Bien. ¿Y qué clase de contrato tienes? Tengo contrato a término indefinido. Perfecto. ¿Y te dan dotación? No, señor. Y cumplo el requisito para que me den dotación, pero no me dieron dotación. Cuando yo ingresé a laborar allí a la empresa, entré como mensajera. Fue el único tiempo en que me dieron dotación. Cuando me cambiaron o pasé a otro puesto, no volví a obtener dotación. ¿Y cuánto llevas trabajando con ellos? 26 años. Bien. Sí, señor. Oh, por Dios. Bueno, gracias, Diana. Bien, Edgar. Hola, Doc. Doc, yo trabajo en una firma de cobranza con contrato a término indefinido y a mí sí me dan dotación, pero yo ya llevo trabajando un poco más de un año, como 1 año y 2 meses, y en ese tiempo solamente me han dado una vez dotación. O sea, lo que usted dice de las 3 veces al año no lo dan. Edgar, ¿y qué te dan por dotación? Solo camisa. No más. Una camisa que va, nos dan 5 camisas que es para cada día de la semana. Ajá. Bien, Edgar, gracias. Álvaro. Álvaro, desbloquea tu micrófono. Bueno, Sandra, pues que Álvaro desbloquea su micrófono. Sandra. Perdón, profe, ya puedes bloquear. Sí tengo Ah, contrato indefinido. ¿Dónde Sí, trabajas?
En MPS, una comercializadora de tecnología. Ok. ¿Sí? ¿Y tienes Sí, contrato qué? indefinido. Ok. Me dan el primer bono en abril, el segundo me lo tienen que dar este mes, supuestamente ya en teoría me lo deberían haber consignado. Inicialmente me los daban en bonos Sodexo y ahorita los están consignando en una tarjeta People Pass de dotación. Tiene una tarjeta People Pass de dotación, ¿y en dónde lo remide? Hay varios sitios, funciona como si fuera una tarjeta de débito y la última vez incluso la probé y sirve incluso hasta para mercar. Sí, es lo curioso. Y en el primer trimestre de este año sí se me tardaron 25 días. Álvaro, gracias. Bárbaro. Sandra. ¿Doc, ahí me escucha? Sí, te escucho perfecto. Sí, Doc, buenos días. No, yo trabajaba en una compañía, yo tenía contrato de manejo y confianza y a nosotros no nos daban dotación, lo único que nos daban era una tarjeta Sodexo para comprar botas, porque yo trabajaba en una empresa, un almacén de grandes superficies y nos la daban anual. Eso era la dotación que nos daban, sí, porque teníamos contrato de manejo y confianza, no más, no nos daban nada más. Bien, Sandra, muchísimas gracias. Vean, doctores, ahí está la conclusión de cómo el empleador viola los derechos laborales de los trabajadores, sin ningún problema, ¿sí ven? Porque es que la ley es taxativa y la ley no dice que es una vez al año, o que es solo una camisa, o que son 5 camisas, o que es la tarjeta People Pass, porque eso pues termina siendo plata, ¿cierto? No, aquí simplemente la norma dijo, oiga, el empleador de manera gratuita se obliga a darle 3 veces al año dotación a su trabajador, entendiendo dotación vestido y calzado, ¿sí? Ahora, miren por ejemplo que para el caso de nuestra primera compañera que llevaba 26 años laborando, pues hombre, ya tiene prescritas un poco de dotaciones, en el caso de que las quisiera pedir, ¿sí? Y des en cuenta que si bien es cierto, yo he compartido que no es fácil ser empleador en Colombia, porque miren todo lo que tiene que asumir el empleador, pero es que también viola de manera clara y precisa los derechos de los trabajadores en cuanto a cómo otorgárselos y en cuanto a qué dárselos, ¿sí? Porque yo podría y tengo que entender que una cosa son los elementos que yo tenga que portar y otra cosa es mi dotación, ¿sí? Muy seguramente cuando a la compañera que nos habló al principio le daban una chaqueta que me imagino que era la dotación, o un traje para la moto, me imagino, pues eso tenía que ser un elemento, eso no era dotación, ¿sí? La dotación debemos entender que es la que va acorde a las funciones y a las funciones que va a desarrollar el trabajador en su sitio de trabajo. Y podemos entender también que la norma ha determinado que si el trabajador no utiliza, no se coloca la dotación, pues la pierde, exonera al empleador de darle dicha prestación. ¿Sí? Entonces des en cuenta que aquí, por eso quería poner ejemplos, porque sé que esta es una de las prestaciones sociales que no opera bien en Colombia, y pues digamos que el trabajador tampoco le pone una relevancia tal a ello, ¿sí? El trabajador se le dice, yo le doy la camisa, bueno, listo, bien, yo le doy bueno, listo, bien, ¿sí? Porque pues si se va a poner a pelear, venga, pero es que usted le tiene que dar un vestido y un calzado, o sea, es que no es una tarjeta, y a veces el bono, por ejemplo, aquí sí hay digamos, un vacío normativo, y es que nunca se le puso valor a la dotación, ¿sí? Pues porque se entendía que el empleador la daba en especie, le entregaba el vestido y el calzado, ¿sí? Motivo por el cual por eso nunca hubo un valor, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, como nunca hubo un valor, el empleador le da una tarjeta de 50.000 pesos. ¿Y para qué alcanzan 50.000 pesos? Entendiendo para, digamos, utilizarlo en vestido y calzado, ¿no?
no tiene sentido, ¿sí? Entonces aquí hay, ese tema quedó con un vacío normativo y desafortunadamente, miren que la conclusión es esa, que el empleador viola taxativamente esta prestación social. A ver, Adriana. Doctor, en el caso de una empresa que entregue a sus trabajadores el dinero, les entrega en abril, en agosto y en diciembre 270.000 pesos cada uno de estos meses, y se les entrega más o menos a principio de mes, del mes de abril o del mes de agosto, y le dice: necesitamos que por favor se compre mínimo un vestido o un pantalón, una camisa y unos zapatos. Si quiere comprar más, compre más. Y nos trae las facturas a nombre de la empresa y listo, antes que termine el mes me trae la factura. ¿Esto podría hacerse? No. Ok. No, porque es que la norma, mira que la norma lo que dice expresamente es prohibido entregar esta prestación en dinero, ¿sí? El empleador lo que le dice es: usted, de empleador, délo. No denle la plata al trabajador para que el trabajador vaya y lo compre, ¿sí? Ahora, esto, aunque no está permitido, digamos que en algún evento, en algún proceso judicial, pues no va a pasar a mayores, ¿sí? Porque mal que bien, tú has soportado que el trabajador compró su dotación. Lo único que hiciste fue trasladarle el tema operativo, porque el tema operativo o el deber ser es: señor empleador, yo hago la dotación, o pues yo compro la dotación y lo que hago es llamar a fulanito y toma, entrego, ¿sí? Aquí simplemente pues tú estás entregando el dinero y les estás exigiendo que compren el vestido y el calzado, ¿sí? Entonces, digamos que en una eventual reclamación judicial no va a pasar a mayores. Ahora, sí podrías tener una investigación administrativa, porque acuérdate que cuando lo que nosotros dijimos es que la autoridad administrativa en cabeza del inspector del trabajo del Ministerio de la Desprotección Social, establecíamos que tienen la facultad de controlar, vigilar y sancionar cuando las normas laborales no sean cumplidas a cabalidad o haya una vulneración a las normas laborales. Entonces, aquí lo que podrías tener es una investigación administrativa del inspector del trabajo, que es muy poco probable que pase. Pero doctor, digamos, y ellos firman el recibido de que recibieron un vestido y unos zapatos. Ellos, exacto, o sea, ellos firman el recibido. Claro, o sea, digamos que usted la caga y la empata, la remata, ¿cierto? Porque usted la entrega en dinero, pero hace como si se le hubiera entregado el vestido y el calzado. Por eso te digo, o sea, no hay ningún problema. El problema es cómo lo opera, cómo se opera, ¿sí ves? Claro, si tú haces firmar a tu trabajador que ha recibido vestido y calzado, aunque la realidad fue que tú le entregaste el dinero para que él lo comprara, pues no importa, tú estás dando cumplimiento a la normatividad taxativa, sin problema. ¿Listo? Sí, es que, digamos, todo esto pasó hace algunos años, que la gente se disgustaba por la dotación que le daban, y entonces hubo, digamos, una reunión general y preguntaron: ¿es necesario que usemos dotación? ¿Es necesario que lo hagamos? ¿Es necesario? O sea, todo fue como por solicitud de los trabajadores, como: yo prefiero comprar mi ropa, denme la plata y comprar una ropa. Entonces ahí se empezó a cuantificar cuánto se podría dar. 270.000 pesos por cada vez no me parece un valor bajo. Entonces pues todos llegaron como a un consenso, y digamos ya muchos trabajadores después no están, y siguieron otros y todos han estado de acuerdo, nunca ha habido un problema, todo el mundo contento, pues no sé. Bueno, no, está bien, pero si tú asimilas la ley te dice otra cosa, ¿sí? Y acuérdate que es que quien debe cumplir la ley es el empleador, ¿sí? Cuando pues se le ponen obligaciones, se le ponen cargas y obligaciones a las prestaciones sociales, ¿sí? Ahora, lo que sí puedo decir es que tienen un muy buen valor. Para otras empresas que conozco tienen un excelente valor, ¿sí? Bien. Yuri. Buenos días, doctor. Buenos días. Tengo una pregunta con respecto a lo de la dotación. ¿Ese tiene topes de salario?
Sí, Yuri. Lo que les había dicho anteriormente es que tiene el mismo tope que el auxilio de transporte, o sea, tendrá derecho a dotación también los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o sea, 1.755.000 algo. Ay, gracias. Listo. Profe, en relación, yo como veo la norma, como está escrita, yo la veo más enfocada como a temas de seguridad laboral, porque no es lo mismo, por ejemplo, yo que trabajo en un área comercial, que sí, digamos, es necesario que utilice cierta vestimenta, pero la dotación en relación a un trabajo de riesgo medio, riesgo alto, creería que en ese caso la norma es muy taxativa y es válida, ¿no? Creería que ahí sí se quedó, fue el legislador un poco corto en hacer como esa diferenciación. Claro, total, Álvaro. Es que muchas veces en las actividades, y comparto su criterio, se confunde elementos de trabajo o herramientas de trabajo, elementos de trabajo con dotación, ¿sí? Porque no, o sea, lo que usted dice, dependiendo de la actividad, entonces yo le tengo que dar un elemento, pero entonces, ¿cuál sería la dotación? Queda ahí complejo el tema. Bien, Viviana. Viviana, desactiva tu micrófono. Buenos días para todos. Profe, una pregunta, bueno, en realidad son 2 preguntas. ¿Puede un trabajador vender la dotación? No. Digamos que he conocido algunos casos de algunos trabajadores operativos que venden las botas, pero no hay que le aplicaría el tema de la sanción, y la otra es si está obligado el trabajador a devolver la dotación después de que finalice su contrato con la compañía. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Bueno, a la primera pregunta, no, taxativamente no. En ningún lado se estableció que la finalidad fuera que el trabajador vendiera pues su dotación, no, eso no tiene sentido. Ahora, frente a la segunda pregunta, depende, Viviana, porque es que si la dotación trae emblemas, nombres representativos de la empresa, podría hacerse devolver, ¿sí? La regla general es que pues, usted no debería por qué devolver una dotación, es una prestación social que le está otorgando la ley, ¿sí? Pero también se puede entender que usted, después de terminar ese contrato de trabajo, puede hacer un uso indebido de esa dotación porque pueden haber prendas de vestir que tienen el nombre de las compañías, ¿sí? Entonces habría que mirar en qué orden está para poder determinar si sí o si no. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, un trabajador con un contrato a término fijo y en periodo de prueba está en la obligación de devolver lavada, planchada, como decía el empleador, dicha dotación. Por un lado, esa, por favor. Por otro lado, para el empleador existiría sanciones por el juez competente donde se evidencie dichas omisiones del pago del suministro de esta dotación, perdón, las que ya están prescritas. Bueno, digamos que voy a hacerte ahí un par de precisiones. Lo primero es que, de acuerdo a los requisitos establecidos en la ley, el empleador solo tiene la obligatoriedad de dar la dotación al 4.º mes. Quiere decir que si usted está en periodo de prueba, pues en cierto sentido no tendría por qué darle dotación al trabajador. Ahora bien, si usted se la dio y no pasó el periodo de prueba, pues lo que digo, o sea, no tendría por qué devolverse la dotación a menos de que use signos distintivos de la compañía. Ya como la tenga que la deba entregar, pues hombre, eso ya es un tema del empleado, del trabajador. En ningún lado pues dice que tiene que entregarla lavada, planchada y pues no, pero pues creo que es lo lógico, ¿no? Ahora, frente a la segunda pregunta, acuérdate que si han prescrito, pues se han perdido. Ahora,
cuando no hayan prescrito y se estén pidiendo porque no se otorgaron, el juez lo que hace es mediante perito ponerle un valor a la dotación. ¿Era eso, Julio? Sí, señor, gracias. Bien. A ver, con William terminamos. Dime, William. Bueno, aquí yo tengo la pregunta es, sabemos que la dotación no tiene un valor, pero ¿qué pasa si la empresa entrega a principio o en abril 4 dotaciones que consta, un ejemplo, de camisa, corbata, pantalón y zapatos? Entrega 4 y dice, esta es para el año. ¿Estaría bien el proceso? Pues digamos que ahí el empleador está siendo más generoso con el trabajador de lo que le obliga la ley, porque la ley le obliga es 3 vestidos y 3 calzados. Si él quiere darle 5 vestidos y 5 calzados, entendiendo pues camisa, corbata, pantalón y zapatos, no hay ningún problema. Pero se hace solo una entrega en el año. No pasa nada tampoco, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Señor? No hay ningún problema, o sea, se hace No. solo una entrega. No porque digamos que la ley lo que le está diciendo es las fechas máximas donde tiene que hacer la entrega, ¿se me entiende? Pero yo podría entregar todas mis dotaciones en principio de año para adelante, ¿sí? Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, bien, perfecto. Entonces vean que alguien más va a hablar, Sandra o Luis, que tienen las manitos alzadas. Sí, profe, de pronto hacer una pequeña aporte, que es que nosotros tendemos a lo que decía el compañero, tendemos a involucrar algo que es dotación y elementos de protección personal, y no es lo mismo. Entonces la dotación es lo que usted nos está explicando totalmente, y que no lo vayamos a confundir con elementos de protección personal, que es totalmente diferente. En el caso de la institución donde yo trabajo, ahí por un tema de pacto colectivo, hay un tema muy fuerte con el tema de la dotación y muy marcado, porque este sector que está con la convención colectiva, a ellos al año se les hace una entrega de dotación bastante fuerte, donde va calzado, vestido, camisa, se les debe escoger todo, y ellos tienen un comité de selección de este tipo de vestidos y todo el tema. Y al final, cuando ya termina esta dotación, ya están satisfechos y empiezan con el tema de los elementos de protección personal. Entonces, aparte de ese calzado que se les suministró, exigen que las botas de seguridad, que el zapato antideslizante, que overol, todo ese tema. Entonces, para que de pronto lo tengamos en cuenta, que no es lo mismo dotación que elementos de protección personal. Totalmente, eso ya lo hemos dicho, gracias Luis. Y adicionalmente hay que establecer que por supuesto, para mí hay un vacío normativo, porque no, o sea, digamos que eso lo dejó muy abierto y eso le da para el empleador, porque miren que el caso que toca Luis es por pacto colectivo. Ya nos vamos a entrar nosotros en el colectivo de que pues usted puede buscar obtener muchos derechos, y entre esos vean que aquí está diciendo Luis, ya es que aquí el tema de la dotación es un tema claro, preciso y conciso, y otra cosa es después los elementos de trabajo. Entonces, pero hay empleadores que lo confunden, ¿sí? Y entonces piensan que los elementos de trabajo son dotación y después por eso le hacen devolver los elementos de trabajo al trabajador. Entonces, habrá que mirar y determinar en qué estado está. Bien. Bueno, pero digamos que, conclusión, miren que claramente esta es una prestación social transgredida y vulnerada por el empleado. Así de sencillo. Y pasemos ahora a hablar de el fuero reforzado en maternidad. Miren que para poder hablar del fuero reforzado quiero hacer como una introducción de dónde arrancan los fueros. Y es que esto tiene que ver con la estabilidad del trabajo, ¿cierto? Muy seguramente en 15 días ustedes ven el módulo de principios constitucionales, y ahí se van a enfocar en la estabilidad del trabajo, que es un principio que está en decadencia en Colombia.
o para mí no existe ya la estabilidad laboral. ¿Sí? Para mí esta estabilidad laboral, por la globalización, la dinámica del diario vivir, las circunstancias económicas y sociales del mundo y del país donde nosotros nos encontramos, pues ha conllevado a que desaparezca esa estabilidad laboral. Por ejemplo, ahorita cuando la compañera nos compartió que laboraba 26 años, pues hombre, escuchar en estos tiempos eso es una cosa que no pasa mucho, porque lo que nosotros hemos visto es que ahora lo que hay es una contratación muy temporal, o sea, en el tiempo están utilizando mucho contrato a término fijo inferior a un año o mucho contrato con duración, obra o labor contratada, en donde en cualquier momento usted le termina el contrato. Y lo que nosotros podemos entender por la estabilidad laboral es precisamente que a través del tiempo, si el trabajador cumple con sus deberes, con sus obligaciones, debe permanecer en la compañía. O sea, no quiere decir que el empleador tenga que tener la perpetuidad del trabajador, porque no. Miren que nosotros nos damos cuenta que el empleador en cualquier momento puede terminar el contrato, y si lo hace de manera unilateral, entendiendo que no tiene una causa general o una justa causa, debe pagar unos daños y perjuicios, o sea, una indemnización y ya. ¿Sí? Pues esto también permite que se raye y se rompa la estabilidad laboral. Entonces, la jurisprudencia entendió que en Colombia la estabilidad laboral pues está desapareciendo, ¿sí? Y precisamente sacaron los fueros simples y los fueros reforzados. Y uno de estos es el fuero reforzado en la maternidad, ¿cierto? Nosotros podemos entender que miren que desde la Constitución, por allá en el artículo 43 o 43, cuando hablamos de igualdad de protección de hombres y mujeres, hablamos del tema de la protección a la maternidad. Ahí lo habla desde un principio, ¿cierto? Y se empieza a crear este fuero constitucional, y fuero constitucional que ha sido ampliamente desarrollado por la Constitución y por la jurisprudencia en este momento. Y nosotros debemos entender que este fuero reforzado en la maternidad aparece claramente a la protección del que está por nacer y, por supuesto, de la madre en su estado, ¿cierto? De maternidad, en este estado hermoso que tiene la nivel de la gestación, a través de esas 40 semanas que dura la gestación. No estar nunca embarazado. Y por tal motivo, miren que la norma en principio le dijo al empleador que ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo, ¿cierto? Por motivo de embarazo o hasta su licencia de maternidad, ¿cierto? Ahora, esta es la regla general, no quiere decir que no se pueda, ¿cierto? Porque es que nosotros debemos entender que, y como lo dice la norma, es que se presume que se ha efectuado un despido por motivo de embarazo o de lactancia cuando se ha tenido lugar dentro del periodo de gestación, ¿cierto? Y de la licencia de maternidad, sin la autorización del inspector del trabajo. Porque es que miren que el artículo 239 nos habla de esta prohibición taxativa, pero nosotros sí podemos despedir a la mujer que está en embarazo, y es cuando ella lo primero que tiene que hacer es dar una justa causa, y lo segundo que tiene que hacer el empleador es ir al inspector del trabajo y solicitar el levantamiento de ese fuero otorgado por la ley, por la Constitución y la ley, que es la maternidad, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, no es que no se pueda despedir, sí se puede despedir. Lo que pasa es que cuando el empleador lo hace,
sin la autorización, se entendió que lo hizo fue porque estaba en embarazo. Y ahí es donde trae la prohibición. ¿Sí? Entonces nosotros debemos entender que por el periodo de gestación y hasta pasada la licencia de maternidad, la trabajadora tiene este fuero reforzado. ¿Sí? Y aquí hay algo muy interesante porque entonces empieza a decir la norma, si usted, señor empleador, hace ese despido, pues usted va a tener ciertas repercusiones. Adriana, ayúdame a leer el 239, por favor. Señor, artículo 39, prohibición de despido. Ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa. Se presume el despido efectuado por motivo de embarazo o lactancia cuando éste haya tenido lugar dentro del periodo de embarazo o dentro de los 3 meses posteriores al parto. Las trabajadoras que trata el numeral 1 de este artículo, que sean despedidas sin autorización de las autoridades competentes, tendrán derecho al pago adicional de una indemnización igual a 60 días de trabajo fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con su contrato de trabajo. En el caso de la mujer trabajadora que por alguna razón excepcional no disfrute de la semana preparto obligatoria y o de algunas de las 17 semanas de descanso, tendrá derecho al pago de las semanas que no gozó de licencia. En caso de parto múltiple, tendrá derecho al pago de 2 semanas adicionales y en caso de que el hijo sea prematuro, el pago de la diferencia de tiempo entre la fecha de alumbramiento y el nacimiento a término. Ya, hasta ahí. Gracias. Entonces, miren, aquí tenemos que empezar a hacer varias precisiones y varias diferencias, ¿cierto? Lo primero que es que, pues, quería hacer la introducción del fuero reforzado, arrancando desde lo último para empezar hacia atrás, a mirar todo lo que tiene la trabajadora en estado de embarazo. ¿Por qué? Porque es que hay una prohibición taxativa en donde el empleador no puede despedir a la mujer en estado de embarazo a menos que de una de las justas causas del artículo 62, ¿cierto? Y 2, que tenga el levantamiento por parte del inspector del trabajo. Y lo que yo he visto en mi experiencia es que en eso sí la autoridad administrativa es muy garantista y poco concede el levantamiento del fuero en maternidad, ¿cierto? Ahora bien, miren que nosotros debemos tener en cuenta que durante la gestación, durante las 40 semanas que la trabajadora tiene o está en su estado de embarazo, a ella, para que le arranque el fuero, solo debe hacer una cosa, y es informar. Y esta información ha también tenido una evolución jurisprudencial, porque es que antes la norma decía que ella tenía que informar por escrito al trabajador, y eso tenía que hacer llegar el certificado médico donde constara cuántas semanas tenía de embarazo y cuándo podía hacer el alumbramiento, y etcétera, etcétera. Y esto tuvo una evolución en donde ya la norma estableció y dijo: no, el aviso puede ser escrito o puede ser verbal. Así es sencillo. Y el empleador, en este periodo de gestación, en estas 40 semanas, tendrá que resguardar y proteger a la trabajadora en su salud, ¿sí? Tendrá que conceder todos los permisos que sean necesarios para el desarrollo de este periodo de gestación que se lleva a un término, porque miren que nosotros podemos entender que hay estados de embarazo, ya te doy la palabra, Adriana, hay estados de embarazo que son normales, donde la trabajadora arranca su periodo de gestación y hasta el último día va y trabaja antes del alumbramiento, porque pues, bien, normal. Pero hay trabajadoras que tienen estado de embarazo de riesgo mediano o de riesgo alto,
que en su generalidad pueden pasar mucho tiempo incapacitadas, o no tanto incapacitadas, pero sí en muchos controles médicos, ¿sí? Por ejemplo, decimos que cuando están en incapacidad, pues el empleador nada tiene que hacer, nada tiene que ver, ¿cierto? Respetar la incapacidad, pero cuando sí necesita de mucho tratamiento y mucho permiso médico, pues tendrá que concederlo, entendiendo que la norma ha dicho y ha establecido que los permisos para ir al médico no se pueden hacer compensar o descontar, porque estos permisos nacen de la obligación general que tiene el empleador, que es dar protección y seguridad al trabajador, punto, sencillo, ¿sí? Entonces, aquí dentro de este periodo de gestación, pues des en cuenta que arranca con el aviso de la trabajadora, arranca a gozar de este fuero reforzado. Dime, Adriana. Doctor, muchas veces las empresas se abstienen de contratar a mujeres en estado de embarazo y esto, no por las prestaciones o la licencia de maternidad que tengan que pagar ni nada de eso, sino por la mala fe de las personas embarazadas. Hemos tenido 2 casos donde una trabajadora se aprovecha de su estado de embarazo para mantener en el médico cada 8 días incapacitada o sea, a una mujer en embarazo por un dolor de cabeza la incapacita. Eso lo sabemos. O sea, por sospecha la incapacita. Eso lo sabemos porque yo he estado en embarazo y ha pasado. ¿Y eso es actor de mala fe? Pero no, entonces resulta que una de las trabajadoras falsificaba estas incapacidades. ¿Cómo las falsificaba? De a 2 días, porque sabe que no se iba a pasar a la EPS para su cobro, ¿sí? Y así cada 3 días, 2 días de incapacidad, o sea, así. Y un día revisamos las incapacidades y vimos que tenía el mismo médico con diferente firma. Llamamos a la EPS que cómo hacíamos para constatar esas incapacidades. Y entonces lo único que dijo la EPS, ustedes hacen una petición formal, y si esto llega a ser falso por parte de la trabajadora, se empieza una investigación y hasta le puede retirar la afiliación a la EPS. Entonces se llamó a descargos a la trabajadora, se le preguntó cuál era el problema, que esas incapacidades eran falsas, y entonces ella arrancó a llorar y dijo que es que estaba cansada, y pues vaya al médico si se siente mal, que su embarazo es de alto riesgo, y yo, pero en ningún momento su historia clínica dice que su embarazo es de alto riesgo, o en ningún momento en esto dice que su embarazo es de alto riesgo, pero sí, mi embarazo es de alto riesgo, y yo le dije, mi embarazo fue de alto riesgo, estuve 6 meses incapacitada, y desde el principio me incapacitaban mínimo 1 mes. Entonces, no me venga a decir que su embarazo es de alto riesgo cuando cada 8 días la incapacita en 2 días. Eso no es un embarazo de alto riesgo. Y entonces empezamos a decirle que por favor nos trajera los originales de las incapacidades, todo esto. Bueno, eso fue un problema tenaz. Y ahí es donde está la ineficacia del inspector de trabajo algunas veces, que mandamos los comunicados, hicimos la solicitud y terminó el embarazo y nunca pasó nada. Después fue despedida, pero o sea, realmente le dijimos, si quiere, nosotros vamos a hacer la solicitud a la EPS, vamos a hacer todo el proceso, y usted se podría quedar sin su afiliación a la EPS, sin su protección para su niño. Entonces ella decidió renunciar. Pero entonces le advertimos lo que íbamos a hacer y íbamos a hacer el proceso, pero el Ministerio de Trabajo nunca hizo nada. Entonces, pues, es que algunas veces pasa esto y ha pasado muy a menudo. A ver, digamos que eso es cierto, Adriana, hay situaciones donde pasan esos hechos desafortunados y las trabajadoras cometen actos inapropiados e injustificados, ¿cierto? Que conllevan a eso, ¿sí? Pero mira, Adriana, que aquí es donde nosotros nos debemos preguntar que la autoridad administrativa no sirve para nada. Disculpen la aseveración, ¿sí? En el sentido de que es inoperante, o sea,
¿Sabe qué yo hubiera hecho, Adriana? Yo hubiera tutelado al ministerio, perdón, sí, al Ministerio del Trabajo, porque es que hay unos términos que ellos deben respetar y que nunca respetan. Y que, por ejemplo, en casos como estos, que efectivamente son sustentados y probados, y que ahí el empleador tiene la razón para poderlo hacer, ¿sí? La autoridad administrativa, de manera inoperante, negligente, pues pasa el tiempo y no pasa nada. Y muy seguramente termina el embarazo y no hay ningún pronunciamiento, ¿sí? Entonces, digamos que eso pasa, ¿sí? Pero nosotros debemos entender que se necesita de la autorización. Yo te quiero comentar una cosa, y es que esa trabajadora me hubiera contratado a mí como abogado, yo les tumbo esa renuncia, porque es que, ojo que ahí el tema es la terminación del contrato, ¿sí? Y si estaba en motivo de embarazo, pues digamos que ustedes debieron, por ejemplo, claro, digamos que ustedes hicieron el proceso, pero como el inspector no funcionó, ustedes tomaron la determinación de sacarla. ¿Cómo? Pues ella renunció, claro, por supuesto, pero usted puede entrar a desvirtuar esa renuncia en desdibujar el tema, y es porque el inspector no se pronunció, ¿sí? Y usted, pues, por supuesto, no iba a permitir eso. Entonces ahí también es que la norma tampoco le ayuda al empresario y al empleador, ¿sí? Ahí se hubieran podido haber ganado una demanda en donde, o por ejemplo, una acción de tutela, de reintegro, ¿sí? Porque acuérdense que el fuero reforzado trae como consecuencia que yo pueda, mediante el artículo 25 del derecho al trabajo, pedir el reintegro a trabajar, ¿sí? Por la violación de este derecho. Entonces sí, por supuesto pasa esta situación, eso sí es totalmente de acuerdo, Adriana. Dime, Sandra. Doc, yo quiero preguntar respecto de esta estabilidad reforzada. Entonces, ¿cómo operaría para las, digamos, las personas que están, o las señoras que están en periodo de prueba? Alguna vez conocí un caso así, donde ingresó una niña al trabajo y la chica ingresó y a los 15 días dijo, estoy embarazada. Entonces ahí ¿cómo operaría? Porque a ella sí la dejaron pasar el periodo de prueba y continuar su embarazo, pero pues no le hicieron nada por estar en ese estado. Es que no tienen que hacerle nada, ¿sí? Porque es que, mire qué es lo que pasa. La norma dice es cuando de una justa causa, y el periodo de prueba pues no es una justa causa. Ahí es muy de malas el empleador, y lo que tiene que hacer es dejarla seguir trabajando. No la puede sacar. Aunque la norma establece que en periodo de prueba el empleador puede terminar unilateralmente el contrato, debemos entender que este fuero reforzado, esta garantía, esta prohibición está por encima de él, ¿sí? Motivo por el cual no podían haberla sacado. Hizo bien el empleador al haberla dejado en su puesto de trabajo y hasta que pues tuviera la licencia de maternidad, ¿cierto? Bien. Javier. Doctor, buenos días. Hay un fuero reforzado, digamos, y le mantiene la estabilidad laboral a las mujeres embarazadas, pero cuando, por ejemplo, hay, o cómo se trabajaría, digamos, cuando hay un maltrato por parte del empleador, ¿se considera acoso por parte a las maternas? Pero, ¿cómo así? No entendí. Sí, digamos, ok. Una mujer embarazada, asesor comercial, y pues empieza el gerente todos los días pues a maltratarla, a decirle que no sirve, que no venga porque pues ella ya no puede venir más, empieza a decirle pues verbalmente pues que no sirve para estar ahí, que no vuelva porque no la va a recibir más. Entonces en ese caso ¿se considera acoso laboral? Claro, por supuesto, y tendrá que denunciarse ante el comité, ¿cierto?
porque eso es un acoso laboral de violencia verbal hacia el trabajador, que el empleador, por la condición que tiene o por el estado especial en que tiene de estar en embarazo, no lo puede hacer. Nosotros debemos entender, y digamos que el empleador debe entender, que el embarazo no es una enfermedad ni una discapacidad, ¿sí? Que pasen situaciones como las que comenta la Adriana, que hay trabajadoras que se aprovechan de ese estado, sí, por supuesto, pero nosotros debemos entender que las trabajadoras en estado de embarazo no están enfermas, no son incapacitadas para poder desarrollar la labor, no, para nada. Usted, o sea, ese estado no la incapacita a usted para poder prestar su trabajo, a menos de que, pues, por salud sea, ¿sí? Mientras tanto, no, yo conozco muchas mujeres en embarazo que trabajan todos sus 9 meses normal, sin ningún problema. Ya son cosas excepcionales por tema de alto riesgo, mediano riesgo, que están incapacitadas y que pues no pueden prestar su trabajo, no pueden prestar sus servicios. Pero nosotros no podemos ver esto como una enfermedad, precisamente para las condiciones de ingreso. Por eso la jurisprudencia lo que determina es que las pruebas de embarazo y de VIH no se pueden hacer, coartan, porque ya no está, es claro, y para todo el mundo no es un secreto que la gente no contrata trabajadoras en embarazo, no solo porque hayan utilizado una indebida interpretación de su periodo, sino porque no las consideran aptas para poder trabajar. Así de sencillo. ¿Sí? Sí. A ver, Rosenberg. Álvaro, ya te doy la palabra. Buenos días, doctor. Una preguntita, yo quería saber si en los contratos a término fijo, que a veces realizan algunas empresas que se hacen un fijo de 1 mes o 2 meses, es que fuera también la protección del embarazo también opera lo mismo, que es un contrato de 1 mes y al día 12 quedó embarazada, toca todo y... Toca levantarles el cuero, nada que hacer. Jason. Gracias. Después de Jason te doy la palabra, Álvaro. Jason. Bueno, Jason se quitó. Álvaro, a ver, Álvaro. No, profe, yo no la tengo levantada. Ok, perfecto. No, doctor, buenos días. Bien, Jason, a ver, te escuchamos. Doctor, buenos días. Bueno, digamos que yo tengo, o quiero de pronto hacer una corte, y es que aquí hemos hablado del tema del fuero reforzado, entendiéndolo como lo establece el artículo 239 del Código Sustantivo, el cual nos indica que es durante el periodo de gestación hasta por 3 meses después del nacimiento del menor. Hace aproximadamente 1 año se me presentó un inconveniente con mi señora, precisamente la compañía en la cual laboraba, la despidieron cuando al día siguiente de haber terminado su periodo de licencia de maternidad. Digamos que hice alguna lectura de algunas jurisprudencias y entendí o interpreté la norma de la forma en que este periodo o este fuero no solamente va hasta a los 3 meses después del nacimiento, sino debe también extenderse hasta el término del periodo de lactancia. Por eso yo presenté como tal una tutela y efectivamente me concedieron el reintegro de mi esposa a su sitio de trabajo. Entonces, siempre, digamos, lo interpretamos como hasta los 3 meses después del nacimiento del menor, pero sí hay una jurisprudencia, realmente en este momento no la recuerdo, pero este fuero de protección no va solo hasta los 3 meses, sino también nos extiende hasta el término del periodo de lactancia. Sí, lo que pasa es que nosotros, Jason, muchísimas gracias. Digamos que para complementar el tema, nosotros hasta ahora, digamos, estamos hablando del periodo de gestación y después vamos a mirar que la trabajadora que está embarazada tiene la licencia de maternidad y la licencia de lactancia. Y es que estas dos se conjugan, ¿cierto?
porque es que la licencia de maternidad ahorita está en 18 semanas, arrancó en 12 y a través de la jurisprudencia ya va en 18, ¿cierto? O sea, 18 semanas, estamos hablando de 4 meses y medio más o menos, y la lactancia va 6 meses, ¿no? Entonces vea que se empiezan a mezclar. Y efectivamente la norma, el 239, habla hasta la lactancia. Por eso muy seguramente a usted fue que en la acción de tutela le prosperó, porque también habla de la lactancia. Lo que pasa es que aquí, digamos, si usted revisa el artículo 240 del sustantivo, mire que para el tema de la licencia, pasada la licencia de maternidad, lo que dice la norma es que no es necesario el permiso del inspector del trabajo para poder despedir. No quiere decir que tiene que dar una justa causa, claro que sí. Si quiere, Adriana, ¿me ayudas con el 240, por favor? Gracias. Sí, señor. Permiso para despedir. Para poder despedir a una trabajadora durante el periodo de embarazo o los 3 meses posteriores al parto, el empleador necesita la autorización del inspector del trabajo o del alcalde municipal en lugares en donde no existe aquel funcionario. El permiso de que trata este artículo solo puede concederse con el fundamento en alguna de las causas que tiene el empleador para dar por terminado el contrato de trabajo y que se enumeran en los artículos 62 y 63. Antes de resolver, el funcionario debe oír a la trabajadora y practicar todas las pruebas conducentes solicitadas por las partes. Gracias. Okay. Hasta ahí está bien. Mire entonces, Jason, que la norma habla del despido con autorización del inspector del trabajo para el periodo de gestación o la licencia de maternidad, ¿cierto? Ahí debemos entenderlo que los 3 meses que habla es de la licencia de maternidad, pues que eso está subrogado, o sea, está modificado a las 18 semanas. Entonces mire que en el periodo de lactancia desaparece la obligatoriedad de ir al inspector. No quiere decir que no se tenga que conceder, y que la prohibición del despido va hasta la lactancia. Por eso, como razón por la cual claramente usted en compartirnos su caso precisó, y hay que decirlo, que tiene que llegar hasta la lactancia, porque es que el artículo 239 en su numeral segundo es taxativo y dice: se presume que el despido sea efectuado por motivo de embarazo o lactancia, y nosotros debemos entender que está la gestación, la licencia de maternidad y la licencia de lactancia, ¿cierto? Eso es, Jason, gracias. William. Profe, este es un caso. La persona estaba en embarazo, tenía contrato a término fijo, finalizó hasta su periodo de lactancia. Ella es madre cabeza de hogar y le respetaron lactancia, pero le faltaban un mes para que se le terminara el contrato a término fijo. Le notificaron y ya. Obviamente hubo la salida. En este momento, por la situación en la que estamos pasando todos aquí en Colombia, hay algo de un acuerdo para reforzar el derecho al trabajo, o sencillamente se cumplió su término de contrato y se puede dar finalización, siendo madre cabeza de hogar. Pero pues digamos que William, tenemos que mirar dos cosas totalmente diferentes. O sea, yo lo que pienso es que desafortunadamente el contrato duración fija, en su terminación general del artículo 61, lo que dice es que si yo, o sea, es válido terminar a la expiración del tiempo pactado, ¿sí? Del tiempo pactado, por supuesto. Y si hizo el aviso, como lo dice la normatividad del término fijo, que fuera por lo menos con 30 días antes de la terminación, pues en principio sería válido, ¿sí? Ahora, en pandemia en lo que estamos, por ser madre cabeza de familia, yo pensaría que el empleador tendría que haber agotado algunas de las opciones que están establecidas en las circulares, en la 21, en la 22, en la 33. Y también habría que mirarse
si la lactancia cuándo se le terminaba, ¿sí? Para poder determinar si ese contrato tendría que haberse prorrogado y que no lo hubieran sacado, ¿sí? Porque es que la prohibición de despedir va hasta la lactancia, como lo decía Jason y como lo dice el 239. No, la lactancia se le finalizó y la notificaron con los 30 días, o sea, sí. Hubo un tiempo suficiente. Digamos que yo lo que le veo ahí es, por la condición madre cabeza de familia, debía habérsele aplicado opciones de la circular 21, 22 o 33. Si no se le aplicó, mi concepto sería meter una acción de tutela. Perfecto. Wilber. Listo, Wilber. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo vas? Todos. Sí, doctor, haciendo como un pequeño... ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos. Haciendo como pues un pequeño análisis de todo lo que los compañeros y usted muy amablemente ha explicado. O sea, yo lo que concluyo es que si bien es cierto la mujer en estado de embarazo tiene un fuero de maternidad, yo creo que ese fuero no es absoluto. ¿Por qué? Porque si la mujer incurre en este caso, pues el trabajador incurre en una prohibición, pues eso da pie para que el empleador alegue una justa causa pues para poderla despedir. Obviamente que medie el levantamiento de ese fuero ante la autoridad administrativa. Pues si el empleador no lo hace, pues obviamente pues, eso se podría, digamos, analizar como un despido de esta causa. Sí, eso sería mi aporte. Y una preguntita, profe, en caso de las mujeres trabajadoras por prestación de servicio, ¿cómo operaría ese fuero de maternidad? Gracias. Gracias, Wilber. Esa es una muy buena pregunta. Miren, nosotros, por supuesto, lo que yo les decía, la norma ha evolucionado y la jurisprudencia ha evolucionado. Ahorita les voy a dar todas las jurisprudencias que tenemos frente al tema de la maternidad, pero lo que puedo decir es que de manera jurisprudencial a las contratistas, o sea, personas, mujeres en estado de embarazo que tienen una relación civil, también les aplica el fuero a la maternidad, ¿sí? Aquí se hizo una extensión. Entonces la jurisprudencia ha venido resguardando no solo a nivel laboral el fuero de maternidad, sino a la contratista mujer en estado de embarazo también le ha extendido, en donde, pues, por supuesto, por su periodo de gestación y por la licencia de maternidad o lactancia, esta contratista no puede ser despedida, no se le puede terminar su contrato de prestación de servicios. Wilber, ¿listo? Doctor, gracias, muy amable. Listo, Fabio. Terminamos con Fabio y continuamos. Profe, buenos días. Tengo una duda, no con lo de maternidad, profe, pero con respecto al nuevo decreto de emergencia y de acuerdo a la resolución 666 de este año, con el personal con persistencias médicas o hipertensión o con condiciones o diabetes, bueno, lo que ellos tienen, ahorita dijeron o hablaron de que cualquier persona puede ir al trabajo sin ningún problema, pero igual en la resolución 666 dice que este tipo de personas debe seguir en teletrabajo, bueno, solucionando esa parte, ¿cierto, profe? Pero el decreto nuevo no habla nada de esto, entonces, ¿qué pasaría ahí? Fabio, mire, yo lo que pienso es que esto es tema interpretativo, y aparte de ser tema interpretativo, debe ser de conciencia, ¿sí? O sea, como usted bien lo está diciendo, la alcaldía, mediante su nueva regulación y los nuevos decretos del gobierno, ya establecieron que las personas con movilidad o con preexistencias pueden ir a laborar, ¿sí? Sin ningún problema.
Pero en mi sentir, y como acuérdese que el empleador tiene una obligación general, ¿cierto? Que fue la que nosotros vimos en el 55. ¿Cómo? Sí, Yo venía pensaría así. que si la trabajadora o el trabajador que tiene preexistencias o morbilidades de enfermedades y pueden desarrollar su trabajo en casa, lo deben continuar haciendo en casa, ¿sí? Yo, digamos que he tenido esta semana diferentes reuniones con las diferentes empresas que yo asesoro y mi punto de vista es ese, ¿sí? Como mi punto de vista fue decirles a los empresarios, oiga, nosotros debemos flexibilizar nuestros horarios porque es que el problema aquí es que la reapertura o la reactivación de la economía va a traer más enfermedad, ¿sí? Va a traer más contagios. Entonces flexibilicemos el horario de 9 a 3 de la tarde. La gente que tiene preexistencias y pueden seguir prestando su servicio en casa, ¿para qué carajos o para qué putas, perdónenme la palabra, nos hacemos venir a la empresa? O sea, es que nosotros tenemos que empezar a cambiar el chip y por eso ya les envié el proyecto de ley al grupo de WhatsApp, porque ahorita vamos a hacer una interrupción para que ustedes lo estudien, lo analicen y hagamos un foro. Nosotros debemos empezar a cambiar la percepción, el empleador debe empezar a cambiar la percepción de que si usted no tiene a su trabajador ahí en la empresa, no va a estar tranquilo y no va a pensar que pueda responder sí. O sea, usted tiene que empezar a cambiar el chip de que usted puede tener trabajadores en diferentes espacios, diferentes temas de la empresa, que no estén en la empresa y que tengan la misma productividad, ¿sí? Y pueda resguardarle esa protección en salud, ¿sí? Porque pues, hombre, aquí lo que uno debe buscar es que las personas estén bien, ¿sí? Entonces, como yo les decía a los empresarios, o sea, nosotros debemos seguir operando como si estuviéramos en un aislamiento no selectivo, sino preventivo obligatorio. La gente que tenga gripa que se quede en su casa. Ya llevamos 5 meses, muchachos, 5 meses, doctores, llevamos 5 meses. Y China lo solucionó en uno. Podemos pensar en un mes. Que el trabajo en casa sirve. Que se les prendió otra vez. Se debe pero regular de manera adecuada, pero ya la habían controlado. Yo pienso que esto llevamos ha traído 5 más meses desgaste a los trabajadores, más abusos de los empleadores, porque los empleadores ahora llaman a la hora que quieran al trabajador y le ponen trabajo o obligaciones. También debe como adecuarse bien el tema, pero se debe buscar resguardar a esta persona. Entonces, Fabio, para mí, o sea, es de aplicación del empleador, ¿sí? Porque la norma dice que las gente con morbilidades pueden ir a trabajar, ¿sí? Pero yo podría, por ejemplo, como trabajador diciéndole, oiga, venga, es que usted tiene una obligación general que es darme seguridad. Si yo he venido desempeñando mi trabajo en casa 4 meses y no ha pasado nada, ¿por qué tengo que ir ahorita cuando todavía está en riesgo? Y que yo pueda seguir prestando mi servicio en casa. Entonces, es complejo, ¿no? Bien. Continuando con el tema de la maternidad, miren que aquí aparece la licencia de maternidad, ¿cierto? Entonces, dijimos que durante el periodo de gestación, a partir de su aviso, pues que tiene el fuero reforzado a la mujer en estado de embarazo y goza de su periodo de gestación hasta su periodo de licencia de maternidad y de lactancia. Entonces, miren que aquí nace un derecho adicional a esta mujer en estado de embarazo, que es la licencia de maternidad, ¿cierto? Y esta licencia de maternidad arrancó en 12 semanas. Y miren que a través de la jurisprudencia y de la evolución del tiempo, en este momento, de acuerdo a la ley 1822 del 2017, la licencia de maternidad fue ampliada hasta a 18 semanas cuando es parto de un solo hijo. Cuando es parto de múltiple, o sea, de dos o más, es de 20 semanas, ¿sí? Porque se le suman 2 semanas más, ¿sí? Y miren que esta licencia de maternidad también ha tenido una evolución en el tema de su disfrute,
porque anteriormente se entendía que la licencia de maternidad arrancaba con el alumbramiento del menor, ¿sí? Y entonces la ley dijo, mire, no, la idea es que la trabajadora por lo menos pueda obtener 2 semanas antes o mínimo una semana antes del parto. O sea, que ella empiece a disfrutar de su licencia de maternidad 2 semanas antes o como mínimo una, ¿sí? Como mínimo una, para que pueda, digamos, uno puede entender que ya en las últimas semanas de su periodo de gestación, el tema de salud, el tema anímico puede ser complejo para esta mujer en estado de embarazo. Entonces, lo que buscó la norma es que ella se dedique más bien ya a la preparación de su alumbramiento, que empiece a descansar, ¿sí? Entonces, se quiso que fueran por lo menos 2 antes o una antes, ¿cierto? Y que después del alumbramiento siguiera gozando de su licencia de maternidad. Y miren que nosotros debemos decir que esta licencia de maternidad es una licencia remunerada, ¿sí? Entonces aquí no hay ningún inconveniente para la trabajadora porque va a tener un sustento económico en esta licencia que no va a tener o va a prestar el servicio a su empleador, ¿cierto? ¿Qué podemos más decir? Aquí hay algo muy interesante y es que, ya te doy la palabra, Wilber. Nosotros debemos entender que la prohibición atañe en el conjunto de licencia de maternidad y licencia de lactancia. ¿Por qué? Porque es que la licencia de lactancia que nos establece la norma nos dice que el empleador debe conceder un descanso, ¿cierto?, de 30 minutos en la mañana diurna y en la jornada en la mañana y en la tarde a la trabajadora para que pueda amamantar a su hijo. Y esta licencia de lactancia se da por los primeros 6 meses. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pero la licencia de lactancia, ¿cuándo arranca? Pues con el alumbramiento, totalmente. O sea, nosotros podemos entender y debemos entender que se mezclan la licencia de maternidad y la licencia de lactancia se mezclan en un periodo, ¿cierto? Que es desde el alumbramiento y hasta cuando termine la lactancia, ¿cierto? Porque usted, después de que termine la licencia de maternidad y se reintegra al trabajo, ese periodo que le falta para completar los 6 meses es que el empleador le concede la media hora en la mañana y la media hora en la tarde, que generalmente por productividad, ¿cierto? Lo que hace el empleador es decirle, oiga, o tómese 1 hora para llegar más tarde o salga 1 hora más temprano, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debemos entender. Wilber, ¿tienes una pregunta? No, doctor, era como un pequeño aporte a lo que usted decía, que anteriormente se tenía la concepción de que esta licencia de maternidad comenzaba a partir de nacimiento del bebé. Pero yo tuve la experiencia con mi hijo, pues que ella tomó esa licencia una semana antes de la fecha probable del parto. Como usted muy bien lo decía, pues que en esa semana se puede tomar, o esas 2 semanas se puede tomar para que la mujer se prepare, tanto física como mentalmente, porque en esos días previos al nacimiento del bebé puede pasar muchas cosas. Si bien es cierto, hay una fecha probable, el parto se puede, digamos, adelantar. Gracias, profe. Bien, perfecto. Gracias, Wilber. Dime, Nubia. Buenas tardes, doctor. ¿Hay algún requisito para tener derecho al pago de esa licencia? Porque, por ejemplo, si la persona entró a laborar cuando ya tenía 2 meses y la afiliaron a salud, ¿tiene derecho a ese pago y a ese disfrute? Digamos que se entiende que para que usted tenga
el pago de la licencia de maternidad debe haber cotizado a su seguridad social durante el periodo de gestación. Ahora, si usted ingresó con posterior, o sea, si usted ingresó a su trabajo estando embarazada y empezó a cotizar a partir de ahí, pues no tiene ningún problema, porque se sobreentiende que usted está cotizando durante el periodo de gestación dentro de su relación laboral, ¿sí? Entonces aquí, si usted ha cotizado a su seguridad social con el inicio de la relación laboral, no tiene ningún problema, ¿sí? Cosa distinta es que usted haya ingresado con posterioridad, con anterioridad a la compañía y no haya cotizado a la seguridad social. Pero aquí el problema es para el empleador, porque acuérdate, Nubia, que el que tiene que pagar la seguridad social es ¿quién? El empleador. ¿Sí? Usted en un contrato de trabajo, la trabajadora no es la que va a costear el pago de la seguridad social. Entonces, si la EPS no le reconoce el pago de la licencia de maternidad porque él no cotizó, o fue porque el empleador no lo hizo, y quien tendrá que pagarle la licencia de maternidad es el empleado. ¿Listo? Listo, gracias. Bien. Luis Fernando. Sí, otro buenos días. ¿Cómo estás? Doctor, ¿cómo funcionaría esa licencia de maternidad en el caso para trabajadoras con fuero sindical o, digamos, con personas con discapacidad? ¿Cómo sería esa? ¿Me repites, por favor, que no te alcancé a escuchar lo último? Sí, doctor, o sea, la pregunta es ¿cómo funcionaría esa licencia de maternidad o esa estabilidad laboral reforzada en trabajadores con fuero sindical y personas con discapacidad? No, o sea, digamos que el tema del fuero sindical es otra garantía para que el empleador no despida al trabajador por estar desarrollando el ejercicio sindical. Pero si yo soy una trabajadora que estoy en embarazo y salgo a la licencia de maternidad, pues obviamente digamos que eso no interrumpe con el fuero sindical. No sé si la pregunta va es si puede seguir desempeñando o tiene que seguir desempeñando sus actividades en el sindicato. Sí, exactamente por ahí, ese señor. Sí puede seguir trabajando. Perfecto. Digamos que frente al tema de la licencia de maternidad, en mi sentir, tendría que tomársela frente al sindicato, aunque nada lo dice, ¿no? Porque una cosa es, digamos, el ejercicio que yo desarrollé como trabajadora y otra cosa es el ejercicio que yo desarrollé como presidente del sindicato, por ejemplo, ¿sí? Y lo que se puede entender es que la licencia de maternidad se ha otorgado para que esta madre esté en los primeros meses y en los primeros días con su hijo, motivo por el cual esta licencia de maternidad está por encima de todo ese tema. Luis, ¿listo? Doctor, muchas gracias. Listo, Javier. Gracias, profe. No, era para reforzar el tema del pago de la incapacidad. En caso de que, por ejemplo, la persona haya dejado de cotizar al sistema y no haya compensado a ciertos periodos, pues la EPS está en la obligación de pagarle proporcional al tiempo que haya compensado. Gracias, Javier. Tienes toda la razón, pero es que aquí debemos nosotros hacer una precisión y claridad, que era lo que yo les decía. Si estamos bajo un contrato de trabajo, el empleador es el que debe hacer el pago de la seguridad social porque es la obligación. Es obligación de él. Si por X o Y motivo él no lo hizo, la trabajadora no tiene por qué sufrir el perjuicio de eso. Motivo por el cual el empleado es el que debe pagar la licencia de maternidad y recobrársela a la EPS, y es lo que generalmente pasa, ¿sí? O sea, lo que se hace es que el empleador le paga su licencia y le pide el certificado de licencia de maternidad, porque con eso es que él recobra esa platica, ¿sí? Entonces,
Lo que pasa es que, correcto, lo que pasa es que no siempre cuando hacen un contrato hay empleadores, digamos, generosos, hay unos empleadores que son bien y contratan a la persona, digamos, sin saber que está embarazada, entonces en ese tiempo pues no va a haber una cotización como tal a la EPS, por eso era que lo decía. No, ¿y qué tiene que ver? No, claro, por supuesto. No, totalmente de acuerdo. Es que desde que se ha empleado el primer día tiene que cotizar independientemente de embarazo o no embarazo. ¿Qué tiene que ver? Y pues el empleador es el que tiene que entrar a subsanar si fue que no lo hizo. Ahora, por supuesto lo que se está diciendo es que si usted entró a trabajar y ya tenía 3 meses, pues y cotizó los periodos siguientes, pues se le va a pagar proporcional a lo que cotizó, ¿cierto? Sin ningún problema. Bien. Ahora, también debemos decir que así como la madre tiene licencia de maternidad, al padre se le asignó también una licencia de paternidad. Y esta licencia de paternidad que aplica para el esposo o compañero permanente, ¿cierto?, de la madre, consiste en que él tiene 8 días hábiles de licencia remunerada, ¿cierto? Digamos que para que sea remunerada, ya te doy la palabra Niña, para que sea remunerada, pues él debe presentar el registro civil de nacimiento y por supuesto pues debe darle aviso al empleador de este hecho, ¿cierto? Bien. Adicionalmente, yo debo expresar, ¿cierto? Debo expresar que este fuero reforzado de maternidad fue ampliado al padre, ¿sí? Al padre. ¿Cuándo? Cuando la mujer en estado de embarazo depende económicamente de él, ¿cierto? Y no labore. Entonces, aquí yo quiero que hagamos una pausa, ¿cierto? Porque digamos que quería terminar este módulo haciendo un par de debates. Necesito que vamos a hacer un pare de 10 a 10 y medio, ¿sí? Porque quiero que en esa media hora ustedes hagan 2 cosas. Lo primero es que revisen la sentencia C005 del 2017. Voy a escribirla en el chat. De 2017, eso. Y quiero que hagamos, digamos, un foro o un debate, si comparten ustedes los argumentos que tuvo la Corte para ampliar ese fuero reforzado al padre que tenga a su esposa, a su cónyuge o compañero o compañera permanente, y que ella dependa de él económicamente y que no trabaje, que esté como beneficiaria para que le opere ese fuero reforzado. O sea, también se debe entender en estos momentos que hay esa posibilidad, ¿sí? Es una sentencia cortica, una sentencia muy corta, ¿cierto? Y quiero, ya te doy la palabra, Viviana, y quiero que miremos el proyecto de ley que les envié al WhatsApp. ¿A todos les llegó? No, pero yo Sí, señor. creo que está en el grupo. Sí, señor. No, en el grupo. ¿Cómo hacemos? A ver. Perdón, profesor, la puede colocar ahí en el chat de la reunión, ¿no? ¿Dónde está mi teléfono? Sí, se puede. Doctor, qué pena, el link del grupo está en el chat de esta reunión. Ok, ya lo pusieron. Bueno, entonces, espérenme un segundo. Gracias, Andrea. ¿Dónde está el link? No lo veo. Ya lo reenvío. Porfa, reenvíalo. Entonces, las personas que no estén en el grupo, por favor, mediante el link que van a mandar, se agregan al WhatsApp y ahí tienen
el proyecto de ley. ¿Listo? Profe, me sale que no soy miembro del grupo. No puedo tampoco enviar mensajes ni nada. ¿Cómo? Profe, es que me sale que no pertenezco al grupo. No me deja tampoco enviar mensajes. No tengo cómo enviar el número para ingresar al chat. ¿Pero no puedes ver el chat? No, señor, no me deja. No deja. No, señor, no me deja. Pero es que eso es porque no tienen activado el WhatsApp web desde el computador. Y ustedes están intentando ingresar desde el computador, tienen que hacerlo desde el celular. O instalar WhatsApp web en el computador. No, lo que pasa es que ella aparece como invitada en esta reunión, no aparece como miembro. Lo que pasa es que tienen que ingresar a la reunión en la que estamos con el correo de la universidad para que deje de revisar el Teams, el chat. O si no, no va a dejar revisar el chat. Bueno, pero vamos a hacer una cosa. No se preocupe. Lo que voy a hacer es puro cuento porque lo están viendo en el chat, entonces sí lo están viendo. ¿Lo acabaste de compartir? No, en el chat de acá ya está subido el proyecto de ley. No, claro, lo que pasa es que hay compañeros que no pueden entrar al chat, ¿sí? No pueden entrar al chat. Entonces, lo que podemos hacer es, Edgar, ¿tú puedes compartir el archivo en Teams, en archivos en Teams? En Teams, Doc lo acaba de subir al chat de este grupo, pero permítame un momento porque no sé cómo. Archivos. Doctor, yo propongo que entonces las personas nos dicten el número de teléfono y las agregamos aquí al grupo por WhatsApp, porque si tampoco les deja ver el chat, pues tampoco van a ver lo que subamos. Sí. ¿Quiénes son? Alcen la mano, por favor. Entonces, Andrea, empecemos. Viviana, ¿cuál es tu número de celular? 312. Sí. 252. ¿Cómo? ¿312 qué? 312-552-9015. ¿Lo cogiste, Andrea? 312-552-9015. Sí, muchas gracias. Ya lo colocaron. Muy bien. Wilber. Perdón, ¿sí se escucha? Sí. 314-799-3386. Listo. Gracias. ¿Alguien más? Bien, para decir que son esas dos personas. Listo. Gracias, Leo. Gracias, Andrea. Entonces, doctores, vamos a hacer una pausa de 10 a 10 y media. En esta media horita, por favor, revisen el proyecto de ley, revisen la sentencia es muy corta, ¿sí? Lo que nos interesa son como los considerandos, ¿cierto? Y el resuelve. Y miremos entonces para hacer un debate de las dos cosas. Ahorita vamos a hacer una cosa. Entonces, de 10 a 10 y media hacemos eso y a las 10 y media vamos a hacer el break. Vamos a hacer el break hasta las 11. Pero entonces a las 10 y media volvemos para parar la grabación. ¿Listo? Y tomamos el break de 10 y media a 11 y a las 11 arrancamos con el debate y consiguiente arrancamos con colectivo. ¿Les parece? Listo,
Entonces, ya lo vemos a las 10:30. Sí, señor. Gracias. Gracias.